Bueno, esta semana el título de lección es interesante. Recién dijimos, estuvimos cantando Señor reposamos, porque tenemos que entrar al reposo de Dios. Y el sábado es un símbolo del reino de Dios. Y tenemos que hallar descanso en Cristo, pero el verdadero descanso. Ahora, la lección de esta semana tiene un título interesante: ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Y es importante esto, porque todos necesitamos esto. Porque ¿quién de nosotros puede decir que tiene una familia perfecta? Que nació en una familia perfecta, donde los vínculos con sus padres eran perfectos y aprendió a vincularse perfectamente, y sus padres, justamente, que le heredaron el tesoro que tenían sus corazones, le heredaron justamente un corazón perfecto. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Pero vamos a ver lo que Dios dice sobre esto. Y especialmente eso es importante para el ángel de la Odisea, que se cree rico. Y en este caso se ve claramente que el ángel de la Odisea se cree rico. En el versículo de memoria, Pedro les habla a los miembros de la iglesia primitiva, a los miembros de la iglesia apostólica, al ángel de Éfeso. El pueblo conocía la verdad, el pueblo que había entrado en el reposo prometido, conocía a su Dios, construía sus casas sobre la roca y era parte del lugar santuario de Dios. No le habla al pueblo que en su última generación estaría en la condición del ángel de la Odisea, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta que fue escrito para que veamos lo que pasaba en la iglesia primitiva y nosotros podamos llegar a tener la misma fe que ellos. En 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Por qué le dice Pedro esto a los miembros, a sus hermanos? Porque estaban construyendo sus casas sobre la roca y Satanás quería hacerlos caer. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Y cuáles son los lazos familiares de los que habla la lección? Son los primeros vínculos que nosotros establecemos al venir a este mundo. Los vínculos con nuestra familia, nuestros padres, hermanos y familiares. Y de ellos heredamos el tesoro de nuestros corazones. De ellos aprendemos a establecer vínculos con otras personas, viendo, disfrutando o a veces sufriendo lo que fluye por el vínculo que ellos establecieron con nosotros y viendo cuál es el vínculo que ellos establecen con otras personas. O sea, porque de ese modo aprendemos. ¿Y qué aprendemos? Aprendemos a hacer lo que hacen nuestros padres. Y la pregunta es, ¿son sanos estos vínculos? Y la respuesta que tenemos que dar, aunque nos cueste hacerlo, es decir, no. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva conocieron la ciencia que Satanás les enseñó y llegaron a tener un mal tesoro en sus corazones, el tesoro que Satanás tenía en su mente y en su corazón, no pueden serlo. O sea, no podemos establecer, el que tiene ese tesoro en el corazón no puede establecer vínculos sanos. Por eso hay disfunción en los hogares de todos los hombres. Esto se vio inmediatamente, por ejemplo, en Caín, que heredó el tesoro justamente del corazón de sus padres, de Adán y Eva, y cuando dio fruto, en él se convirtió en un hijo del maligno, un hijo del padre maldad, y mató a su hermano, como dice Juan en 1 de Juan. 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué Juan dice esto? Porque en ese tiempo se estaba cumpliendo la profecía y había hijos de Dios, pero estaban también los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, o sea, no es nacido de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿Era hijo de quién? Del maligno. ¿Qué tenía en el corazón? Justamente un mal tesoro, y mató a su hermano. Ese es el fruto. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Entonces, ¿cuándo se vio esto? En el hogar de Adán y Eva. ¿Había disfunción en ese hogar? Por supuesto que sí. ¿Qué fruto dio? Un hijo, el diablo. Antes del diluvio, la maldad se había multiplicado tanto en la mente y el corazón de los hombres y en sus hogares, donde sus hijos aprendían la maldad, ¿de quiénes? De sus padres, que para poder preservar a la raza humana hasta que pudiera enviarles a su Redentor, Dios tuvo que destruir a los malvados, conservando a los hombres que se arrepintieran de sus pecados y quisieran ser salvos. Por eso mandó a Noé a predicarles por 120 años. Y leemos en Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué pasaba con el tesoro de sus corazones? Se había perfeccionado. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ya estaba lleno de maldad y no quedaba nada, no quedaba un rastro de lo que justamente Dios había escrito en la mente y el corazón de Eva. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasaba con Noé? ¿Tenía un corazón perfecto? No. Pero, justamente, con Noé, Dios hizo un pacto. Y con él pudo preservar justamente a la familia humana. ¿Qué hizo Dios antes de que se cerrara la puerta del arca y llegara el diluvio? Aquí me faltó nada. Como lo haría en nuestros días con sus siervos fieles, Dios mandó a Noé predicarles a sus hermanos, anunciándoles lo que iba a pasar, para que tuvieran oportunidad de arrepentirse, entrar en el arca y ser salvos. Y leemos en Génesis 6, del 9 al 18. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, como Enoc. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Y qué pasaba con Noé? A ver, tenía una familia, como todo hombre, que hereda el tesoro que tenía Noé y su esposa en su corazón. Por eso después del diluvio la maldad se volvió a multiplicar. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pero esa promesa no era solamente para ellos, por eso no estuvo predicando por 120 años, porque el que creyera podría ser salvo. Lo que tenía que hacer: entrar en el arca. ¿Por qué no es llamado varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios? No porque tuviera un buen tesoro en su corazón, sino porque tuvo fe en Dios, preparó el arca. Esa fe actuó. Por 120 años pregonó la venida del diluvio y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como leemos en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, porque creyó lo que Dios le había dicho. ¿Creyó en qué? En lo que aún no se veía. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué pasó en los días de José? Porque después de Noé, la maldad se multiplicó de vuelta. ¿Y qué pasó en los días de José? Como lo indica nuestra lección, la familia donde nació y se crió José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, al que Dios había llamado a salir del medio de los caldeos, era totalmente disfuncional. ¿Era funcional la familia de Abraham? No, tenía muchos problemas. Tuvo muchos problemas con sus hijos.
Y los hijos de Abraham y sus nietos también. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la familia de José? Había 4 madres de los 12 hijos de Jacob. Y eso se vio reflejado justamente, esa disfuncionalidad, en el tesoro del corazón de los otros hijos de Jacob. 4 mujeres que peleaban por un hombre. Claro, que quisieron matar a su hermano, mostrando que tenían el mismo tesoro que Caín. Y finalmente lo vendieron como esclavo. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque estos 12 son los padres de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y Dios nos muestra justamente que vino a rescatar este mundo. Porque no es que fueran mejores que los otros. Simplemente tuvieron fe en Dios. Y leemos en Génesis 37, 3 al 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y esto es feo, es malo. No porque sus hijos lo sentían, porque lo había tenido en su vejez. Y no solamente eso, porque si no, era hijo de Raquel. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente, o sea, eran violentos con él. Y lo aborrecían. Y eso era el fruto de qué? De la familia de José, la familia de Jacob. Y en Génesis 37, 19 al 20, cuando se relata lo que pasó, y dijeron uno al otro, aquí viene el soñador, cuando vieron que venía, por sus padres lo había mandado a ellos. Ahora pues, venid y matémosle, dijeron, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Vamos a matar al soñador. Cristian, Sí, fue como un bullying familiar eso, claro, pero ¿qué había en el corazón de ellos? pero ya criminal, digamos. Pero simplemente se manifestó, ojo, pero es que lo mismo tenemos todos los hombres. Tenemos mal tesoro. Pero acá en ellos se manifestó. Sí, sí. Y en Génesis 37, 38 leemos, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, pues Rubén los convenció de no matarlo, sino venderlo, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces, y este es el amor de sus hermanos. Este es el amor que había en la familia de Israel, de Jacob. Y este es el pueblo de Dios. ¿Era distinto el tesoro del corazón de José del tesoro de sus hermanos? ¿Se podía relacionar José a la manera de Dios de otro modo? No. Pero eso no impidió que José deseara ser fiel a Dios, tuviera fe en Dios, actuara de acuerdo a su fe y Dios lo protegiera y bendijera en Egipto, porque él se propuso ser fiel a su Dios, fiel a Jehová. Y por eso el ejemplo de José es un ejemplo de verdadera fe en Dios, no el de una persona que hubiera sido perfeccionada y pudiera relacionarse a la manera de Dios y establecer vínculos sanos y perfectos, como no lo fue ninguno de los padres de la fe nombrados en Hebreos 11, que no pudieron recibir lo prometido, como sí lo recibirían Jesús, el autor y consumador de la fe, y sus hermanos, los miembros de la iglesia primitiva. Por eso hay una clara diferencia, y el autor de Hebreos lo explica, Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, todos los padres de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y cuál es la promesa? Y eso es lo importante, porque esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. No lo pudieron recibir, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice el autor de Hebreos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Fueron ellos perfeccionados? No. Ahora, los hermanos de Jesús, sí, ese es el Evangelio. Entonces, eso es lo que Dios prometió hacer. A diferencia de los padres de la fe, los miembros de la iglesia primitiva podían establecer vínculos perfectos, porque el amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones, porque estaban empezando a tener un buen tesoro en sus corazones, el mismo tesoro que tenía Jesús, el amor de Dios, la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. Y eso es lo que tenemos que desear nosotros. Y en Salmos 48 está el anuncio de la profecía de por qué el Mesías triunfaría.
Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué hombre podía decir esto? Ninguno, salvo el Mesías y después sus hermanos. Y por eso Jesús nos dio un nuevo mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, pero eso es imposible para el hombre, porque para amar como Jesús amó, tenemos que tener en nuestro corazón lo que Jesús tenía en el suyo. Yo solo puedo amar a mi hermano si en mi corazón está el amor de Jesús. Como él dice, oro refinado en fuego. Pero no lo tengo. Pero este es el mandamiento, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, ese es el verdadero testimonio, no hay otro. Porque todos tienen que conocer que somos discípulos de Jesús cuando vean en nosotros el amor de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y repite este mandamiento en Juan 15, 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, ¿ama el ángel de la Odisea como Jesús? ¿Nos amaron a nosotros nuestros padres como Jesús nos amó? ¿Amamos nosotros a nuestros hijos y a nuestros hermanos como Jesús nos amó? Y eso tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque la promesa es que sí podríamos hacerlo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y por eso Pablo en Colosenses 3:14 dice lo siguiente: y sobre estas cosas, sobre todas estas cosas, vestíos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Es el lazo perfecto que une a las personas, es el vínculo perfecto. Ahora, ese vínculo se establece con el corazón, como Jesús cuando vio al joven rico o como el buen samaritano. ¿Qué pasó? Jesús viéndole, le amó. ¿El joven rico amaba a Jesús? No, porque no quiso seguirlo, amaba más a las riquezas, pero Jesús lo amaba. No es un vínculo bidireccional, él es el que establecemos nosotros. Ahora, es bidireccional si en la otra persona está el mismo amor. Y eso es lo que pasaba entre los miembros de la iglesia primitiva, los miembros del cuerpo de Cristo. Pero no pasa en el mundo. Por eso Pablo dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahí, si tenemos amor en el corazón, el amor de Dios, nuestros vínculos van a ser perfectos. Pero eso no existe en la tierra. Nuestros padres, entre ellos, no tenían un vínculo perfecto. Con sus familias tampoco lo tenían, y con nosotros tampoco. Ahora, por eso, digamos, el mundo está como está y no hay diferencia, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero eso es lo hermoso del Evangelio, que Dios puede sanarnos y puede cambiarnos. ¿Para qué? Para que podamos establecer vínculos perfectos y podamos amar como Él nos ama. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 5, del 1 al 5, está hablando del Evangelio. Dice, justificados pues por la fe, porque Jesús no vino para que fuéramos justificados solamente, porque los judíos eran justificados en el santuario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, no solamente la justificación, sino lo importante es la promesa del Evangelio. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que la gloria de Dios, de la cual el pecador está destituido, va a volver a ser manifestada en nosotros. Y sigue diciendo Pablo, versículo 5, y la esperanza, esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, lo que Dios tiene escrito en la mente del corazón, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso la gloria de Dios se volvía a ver en medio de su pueblo. Y todos los que lo veían reconocían que eran hermanos de Jesús e hijos de Dios. Ese es el verdadero testimonio. Y no importa los que tuvieran escrito en la mente del corazón, lo que hubieran heredado sus padres, porque la promesa era la misma y todos eran hermanos de Jesús. Y en 1 Juan 3, 1 y 14, Juan dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio Dios? Su amor. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios, para que el que nos vea reconozca que somos hijos de Dios y hermanos de Jesús.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Y por supuesto, si Dios transforma nuestros corazones y establecemos otros vínculos, lo vamos a saber. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esa es la promesa de Dios en el nuevo pacto, cuando nos circuncidaría en el corazón. O sea, al circuncidarnos el corazón, Él escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en Deuteronomio 36 le dice a su pueblo que la verdadera circuncisión, la que Él haría, sería el corazón. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién le iba a hacer? ¿Un sacerdote? ¿Nuestros padres? No, Jehová. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, la circuncisión es poner el amor de Dios en nuestro corazón para que podamos amar. Y en Jeremías 31 en adelante, Jehová explica lo que va a hacer. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, cuando llegue el tiempo del nuevo pacto, cosa que no pudo hacer Dios con los padres de la fe. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Cuántos van a tener escrita mi ley en su mente y en su corazón? Todos. No importa lo que tengan escrito. Si tienen hambre de justicia van a tener escrita mi ley, mi amor en su mente y su corazón. Y todos me van a conocer. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Pablo, justamente hablando del cumplimiento de esta profecía, dice en Romanos 2, 28 al 29, porque no es judío, o sea, verdaderamente judío, el judío de la promesa de Dios en la ley de Moisés, en Deuteronomio 30. Porque, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es judío el hijo de quién? De Israel, que está circuncidado en la carne. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, el verdadero judío, el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba circuncidando ¿a quién? A los miembros de todas las naciones que tenían fe en el Evangelio y los estaba haciendo verdaderamente judíos, circuncidados en el corazón. Y en Romanos 8, 28 y 29, Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que tengan el amor de Jesús en el corazón, para que tengan su amor, el amor de Dios escrito en la mente del corazón, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahora, si alguno halló el verdadero descanso en Cristo, el verdadero, no el trucho, nueva criatura es, o sea, nació de nuevo, de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, no importa lo que tengamos en el corazón, porque todas van a ser hechas nuevas. Dios nos va a hacer nacer de nuevo de Él y va a completar esta obra. Y esa es la promesa de Dios. Y por supuesto, el que tiene fe la va a recibir. Ahora, pero volvemos a nuestro tiempo, porque Jesús se preocupa de nosotros en este tiempo. Por eso lo pasaba con la iglesia primitiva y quedó escrito para que nosotros deseáramos eso, deseáramos tener lo que tenía la iglesia primitiva y buscáramos hasta encontrar la puerta estrecha y recuperáramos el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿pero qué estaría pasando en nuestros días? La maldad de los hombres se había multiplicado tanto como en los días de Noé, porque nuestro tiempo sería como los días de Noé. Y eso es lo que Jesús anunció que también estaría pasando, no solamente en el mundo, sino en medio de su pueblo, en el tiempo de la Odisea, antes de venir a buscarnos como el ladrón en la noche, para llevarnos con él a la última batalla, a llamar al pueblo que se encuentra en medio de la gran Babilonia, a salir de ella. Y en Mateo 24, 37 al 39 leemos, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento.
¿quiénes estarían comiendo y bebiendo? Su pueblo, nosotros. ¿Por qué? Porque no hay angustia, no llegó el día de Jehová, no empezó el tiempo de angustia. Porque la segunda venida viene después del tiempo de angustia y después de las plagas. Pero esta venida como ladrón se da cuando hay paz y seguridad y los hombres están diciendo paz y seguridad. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y después sigue diciendo lo que tenemos que hacer, porque está hablando de nosotros. No está hablando de su venida en las nubes de los cielos, de la que habla después. Por eso, nosotros, si llegábamos a encontrarlo, porque Él nos dijo que lo busquemos, si llegábamos a encontrar la puerta estrecha, deberíamos darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, para que puedan entrar por la puerta estrecha al reino de Dios y construir sus casas sobre la roca, antes que, como en los días de Noé, se cierre la puerta de gracia para las vírgenes insensatas. Por eso Jesús, en Mateo 24, nos dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿A quién? A sus hermanos, al pueblo de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, dando el alimento a tiempo a sus hermanos, no predicando el fuerte pregón en el mundo, sino dando el alimento a tiempo a sus hermanos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y que nos dice después, porque nos dice que en ese tiempo el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que se durmieron y fueron despertadas por el clamor de medianoche. ¿Por qué? Porque los siervos fieles le empezaron a dar el alimento a tiempo. ¿Y qué pasó con las insensatas? Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, como en los días de Noé, como dijo Jesús. ¿A quién se le cierra la puerta? A las vírgenes insensatas, no al pueblo que está en Babilonia. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No los conozco. ¿Qué pasó? Como Jesús lo indicó, en este tiempo habría 2 Jesús. Y las vírgenes sensatas son las que habrían buscado y encontrado el verdadero y entrado por la puerta estrecha al reino de Dios. Y como Dios le mostró en la de Juan, en ese tiempo ya reflejarían plenamente la imagen de Jesús. Serían los 144.000 sellados del pueblo de Dios. ¿Cuáles son las vírgenes que estarían preparadas y entrarían con el esposo a las bodas? Las que hubieran arreglado sus lámparas primero y hubieran construido sus casas sobre la roca, porque tenían que recorrer ese camino angosto, guiadas por la luz de sus lámparas, y habrían construido sus casas sobre la roca, sobre el Dios verdadero, sobre Jehová, ¿no? Y estarían morando al abrigo del Altísimo. Y la pregunta es: ¿cuál es el tesoro que tienen en sus mentes y sus corazones todas las vírgenes dormidas? El ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea es un símbolo de las vírgenes dormidas. Y claramente es un mal tesoro, el mal tesoro que todos los hombres tendríamos en la última generación, la más contaminada de la historia de la humanidad. El tesoro que hace que todos y todas las vírgenes tuvieran una condición lamentable y fueran árboles malos, porque Jesús está hablando de su pueblo. En Apocalipsis 3:17 nos dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, es triste la condición del ángel de la Odisea, porque no sabe cuál es su condición y se cree rico. Y por eso, como dice Elena, hay que darle un mensaje muy claro de cuál es el significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. Y no sabes que tú eres un desventurado, el que no tenés la bendición de Dios, miserable, pobre. No sos rico, sos ciego y estás desnudo. Y si estás desnudo, pues ¿por qué? Porque no estás cubierto con el manto de la justicia del verdadero Jesús. Estás engañado. ¿Quién te está engañando? Los lobos que vinieron vestidos de ovejas. ¿Y qué pasa, como dice Jesús? Si el ángel de la Odisea está en esta condición y es pobre y ciego, es porque no tiene un buen tesoro en el corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
pero no se da cuenta el ángel de la Odisea y se cree rico. El ángel de la Odisea está engañado, se cree rico, cree que puede establecer buenos vínculos, cree que su familia refleja el amor de Dios, como lo vemos reflejado en el folleto de nuestra lección. Cree que es rico y no puede ver cuál es su real condición. Y es triste, pero en el día sábado 31 de julio, esto es lo que aparece en nuestra lección. Dice ahí, podemos elegir muchas cosas en la vida, pero no a nuestra familia. Nadie es perfecto y ninguno de nosotros tiene familias perfectas y relaciones familiares perfectas. Pero fíjense lo que dice. Algunos tenemos la bendición de que nuestros padres, hermanos y otros miembros de la familia reflejan el amor de Dios, como son ricos. Ahora, pero el que es desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, ¿puede reflejar el amor de Dios? No. Pero el ángel de la Odisea cree que sí. Y muchos creen que sus familias, sus miembros, reflejan el amor de Dios. Pero muchos tienen que conformarse con menos de lo ideal. Algunos somos bendecidos, dice, pero otros. Ahora, y esta es la realidad, es nuestro folleto, es el cumplimiento de la profecía. Ahora, pero lo triste es que después de decir que es rico, el ángel de la Odisea tiene que esforzarse para mostrar que tiene lo que no tiene, el amor de Dios. Porque algunos, dice, tenemos la bendición de que nuestros padres, hermanos y miembros de la familia reflejan el amor de Dios. Y por supuesto, si se dice eso, ¿qué tenemos que esperar? ¿De quién? De nuestros ministros, nuestros pastores, de los que predican esto, que reflejen el amor de Dios, su familia, y tienen que reflejar el amor de Dios. Y de los ancianos, y los diáconos. Pero reflejan, no. Y eso es triste. A ver, porque el ángel de la Odisea tiene que esforzarse para mostrar que tiene lo que no tiene, el amor de Dios, escondiendo lo que realmente tiene en su interior, como lo hacían los fariseos, y su vida se transforma en una farsa, se transforma en una hipocresía. Pero Jesús, el testigo fiel y verdadero, nos conoce. Él sabe que lo que se vende y se compra en la Odisea no es verdadera comida, y sabe que no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, como los fariseos. Sabe que aún no compramos de él oro refinado en fuego y que estamos desnudos. Y ese es el testimonio verdadero, como leemos en Juan 5:42, que le dijo a los dirigentes de su pueblo, a los maestros, como Nicodemo, que les dijo: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, que son sepulcros blanqueados. Ahora, y eso es triste. Y, digamos, yo lo digo por experiencia, ¿no? Porque es triste ser un hijo de pastor o un hijo de un obrero y que te digan, pero vos sos hijo de, y tendrías que, porque eso es lo que se espera, pero es un engaño. Porque yo era hijo de obrero, mis compañeros, mis amigos eran todos hijos de pastores, hijos de obreros, y no había ninguna diferencia entre nosotros y otros chicos. Y bueno, uno ve lo que pasó con estos, yo veo lo que pasó con mis compañeros, mis amigos, el chico, y la mayoría eligió caminos equivocados. Ahora, y eso puede ser por el testimonio que teníamos nuestras familias, pero se suponía que esos hogares eran hogares modelos, pero es mentira, porque todos estamos en la misma condición y es importante que lo sepamos. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios y para que Él pueda cumplir su promesa a nosotros, porque el testimonio de Jesús, el testigo fiel y verdadero, es verdadero, y esa es la condición. ¿De quién? De todos los adventistas del séptimo día, del presidente de la conferencia general, sus hijos, su familia, hasta la última familia del último hermano que entró a la iglesia adventista. Esa es la condición del ángel de la Odisea. Está desnudo y es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. Y Jesús nos dice eso para que podamos abrir los ojos, verlo y poder comprar de él
en forma gratuita, pero está esperando para darnos justamente la promesa del Evangelio, para que podamos ser ricos, para que tengamos oro refinado en fuego en nuestros corazones y estemos vestidos del manto de su justicia, no estemos más desnudos. Por eso Jesús le aconseja al pueblo adventista, porque este es el mensaje para nosotros. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, por lo que compraste y te vendieron, te tiene esa condición. Compra de mí oro refinado en fuego, el verdadero amor de Dios, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, clama a Dios para que Él te muestre la verdad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te digo esto porque te amo. Y te lo digo a tiempo, sé pues celoso y arrepientes. ¿De qué? Y eso es lo que tiene que entender el ángel de Odisea. Como Dios lo dijo claramente por medio de Elena y la profecía de Ezequiel, de las abominaciones que se cometen en la iglesia y de las cuales participamos. Si tenemos un mal tesoro en el corazón, el cual heredamos de nuestros padres, y todos lo tenemos, no hay diferencia, y después vamos agregando cosas malas a ese tesoro, los vínculos que establecemos no pueden ser sanos. A lo sumo, serán parecidos a los que nuestros padres establecen, en algunos casos mejores o peores que los que establecen otras personas, que nacieron en otras familias, pero no son los que estableceríamos si estuviéramos el amor de Dios en nuestros corazones. Y eso tiene que quedar muy claro. Y Jesús fue claro también. Mateo 7 y 6 al 18, hablándonos a nosotros, a la última generación de su pueblo. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los que entran por la puerta estrecha, a los que entran por la puerta ancha, y a los lobos vestidos de ovejas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, o sea, todo hijo de Dios va a dar buenos frutos, pero el árbol malo, los hijos del príncipe de este mundo, dan frutos malos. No puede el buen árbol, si alguien nace de Dios, no va a poder, y es un árbol transformado a imagen de Dios, no va a poder dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Entonces, y esa es la promesa de Dios. Pero lo feo es tratar de simular que uno es un árbol bueno, porque eso es triste. ¿Cuál es el resultado? Sí. No, disculpa, Cristian. Creo que dentro de las conductas humanas, ya sea en el mundo o aún peor aún creo, dentro de una iglesia, es cuando entra el concepto de lo que es una élite, de personas elegidas o de que se elevan por encima de las demás. Por ejemplo, bueno, el caso de la dirigencia religiosa del Israel histórico, ¿no? O de los judíos como inclusive, que consideraban a los samaritanos una gente inferior. Y el mensaje que le dio, Dios lo eligió, era el pueblo más insignificante de todos, cuando el Señor puso los ojos sobre ellos. Sin embargo, es como que se la creyeron después. Y creo que una actitud equivocada, con errores, porque no eran superiores a los demás, sino que estaban para servir a los demás. Si el Señor los eligió, era para servir a los demás. Y creo que eso también se puede traspolar y se debe traspolar, creo, a nuestra iglesia, ¿no? Seguro, seguro. Todo eso, como dice Pablo. De la élite aunque no se lo diga con los labios, pero creo que hay a veces que queda flotando esa idea, ¿no? Sí, pero, a ver, vamos un poco ahí. Como dice Pablo, todo eso está escrito para nosotros, pero aparte de que hay algunos que se crean una élite, como los fariseos, ¿no? No es el sentimiento general de, por ejemplo, los obreros. O sea, yo era hijo de obrero. Ahora, pero más que un sentimiento de élite, es una carga que se pone. Porque si se dice justamente y se tiene que predicar algo, como un vendedor tiene que vender el producto y tiene que demostrar que a él le hace bien.
Entonces se pone una carga, especialmente sobre los hijos de los obreros. Yo fui hijo de obrero. Y la carga es porque están mirando y te dicen... Pero el tema es el siguiente. No importa lo que haga la sociedad, lo que hagamos nosotros. El llamado de Jesús es para todos nosotros. Nos dice que no hay diferencia. Ahora, si alguien se cree rico, está en una situación triste. Y el más afortunado es el que se da cuenta que no es rico. Y clama a Dios y va a Él. Y Dios nos manda a darle alimento a tiempo a todos nuestros hermanos. Porque todos estamos en la misma condición. No hay diferencia entre ángeles de la Odisea. Lo peor es ser una élite como ángel de la Odisea. Yo cuando digo élite me no refiero a una élite espiritual, autopercibida como élite espiritual, y por supuesto, no, yo no englobo a todas las personas. Eso pasa en toda la sociedad, en todas las organizaciones humanas. O sea, eso es natural nuestro. Como los hermanos de José lo odiaban porque era la élite. José era la élite. El padre lo trataba diferente. Le compraba vestiduras diferentes, era otra cosa, ¿no? Pero eso lo creó digamos, Jacob en su familia, y es feo. Pero bueno, entre los hombres es natural que pase eso, en las mismas familias. Una madre quiere más a un hijo, un padre quiere más a otro, o sea, son cosas que se dan como resultado del fruto que tenemos en el corazón. Pero Jesús nos llama a no mirar eso, sino a buscar el bien de nuestros hermanos. Porque, y nos dijo que va a haber siervos malos, que van a estar comiendo y bebiendo con los borrachos, y sintiendo los mismos deseos, y van a tratar de defender, porque van a tener el mismo deseo que los discípulos antes de ser transformados, en ser mayores, en ser una élite. ¿Quién deseaba ser una élite? No, los discípulos no querían ser una élite, y el mayor dentro de la élite, sí, es el sentimiento normal que hay entre los hombres, que viene del príncipe de este mundo, que quiso ser como Dios y ser superior a sus hermanos. Ahora eso es normal. De la madre de Juan, ¿Qué? de Santiago. El pedido que le hace la madre del apóstol Juan a Jesús. ¿Y de dónde venía ese deseo? Evidentemente de la madre de ellos. ¿Y dónde venía el deseo de la madre de ellos? De sus padres. ¿Y dónde venía? De Adán y Eva. ¿Y de dónde venía lo de Adán y Eva? De Satanás. Ese es el problema del hombre. Ahora, lo importante es que, como dice Jesús, bueno, todos estamos igual. Entonces, lo importante es que podamos oír su voz y comprar de él lo que nos va a hacer verdaderamente ricos. Y vestiduras blancas para no estar más desnudos. Ese es el mensaje de él. Ahora, pero por supuesto, como no podemos dar fruto bueno, no hay familias funcionales en la iglesia adventista que den fruto bueno y tengan el amor de Dios. Es un verso. Pero alguno se lo cree. Y el que lo predica, porque el folleto de elección tiene que predicarlo todos los pastores, se ve obligado a simular o tratar de que su familia sea así o se vea así. Y es feo, ¿no? Porque nos convertimos en fariseos. Ahora, ¿cuál es el resultado de establecer estos vínculos que establecemos los hombres? Que no son vínculos buenos. El resultado es el dolor, el sufrimiento, el desconsuelo, que produce en nosotros esos vínculos. Porque ¿quién puede decir que tuvo una familia perfecta y disfrutó o no de su familia? O esos vínculos con su padre, su madre, produjo dolor, sufrimiento, desconsuelo. O el dolor, el sufrimiento y el desconsuelo que producen en las personas que están vinculadas a nosotros los vínculos que nosotros establecemos, porque al final nosotros hablamos de nuestros padres, pero ¿qué hacemos? Y si tenemos el mismo tesoro del corazón, ¿qué podemos hacer? Ese es el problema del hombre. ¿Podemos hallar descanso en estos lazos familiares, como dice el título de nuestra lección? No, por eso, según lo que dice nuestra lección, hay familias en que sí, pero es mentira, es un error. De ninguna manera podemos hallar descanso en estos lazos familiares. Como en el caso de la familia de José, estos lazos familiares son los responsables de que se transmita la maldad de padres a hijos, la maldad que va aumentando de generación en generación. Para poder hallar descanso en los lazos familiares, deberían cambiar, ¿qué cosa? Los vínculos que establecen todos los miembros de nuestra familia. Debería cambiar el tesoro del corazón de todos los miembros de nuestra familia, incluyendo el nuestro, empezando por el nuestro. Y ahí sí, en esa familia,
uno podría decir que haya descanso. Es decir, no es un verso. Pueden llegar a repararse estos vínculos, pueden llegar a cambiar los vínculos malos, los familiares malos que nos produjeron dolor. Sí, por supuesto que sí, hay una forma de hacerlo, pero no va a ser global, es individual. El cómo poder reparar los lazos, los vínculos que nosotros establecemos con otras personas, incluyendo a los lazos familiares, los primeros vínculos que establece una persona cuando nace en medio de una familia, es el tema central del Evangelio de la reconciliación, porque todo se trata de eso. Darnos la capacidad de reparar estos vínculos y establecer nuevos vínculos es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Es la promesa de transformarnos en árboles buenos que den frutos buenos. Y como vemos en las palabras de Jesús, llegar a recibir esta promesa a tiempo sería especialmente importante para la última generación de la iglesia remanente, para el pueblo adventista. Las vírgenes dormidas que inicialmente estarían en la condición del ángel de la Odisea, porque cuando llegara el tiempo de la cosecha en el campo del padre familia, solo serían dejados, ¿quiénes? Los árboles buenos, que ya hubieran dado buenos frutos, como leemos en Mateo 7, 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, si ese tiempo llegara ahora, cuando todos estamos en la condición del ángel de la Odisea, ¿quién quedaría? Ninguno. Todos los ángeles de la Odisea serían cortados y echados en el fuego. Pero no va a pasar eso, porque Jesús está esperando a que su pueblo reciba el alimento a tiempo. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque va a haber árboles malos y árboles buenos, siervos fieles y siervos malos. Y se van a conocer por sus frutos. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede llegar a haber personas que tengan y establezcan vínculos buenos? Solo puede hacerse el modo en el que Jesús le indicó a Nicodemo. Necesitamos nacer de nuevo, en una nueva familia. O sea, porque nosotros heredamos algo en nuestra familia, pero necesitamos otra familia. Necesitamos nacer de nuevo y de un padre que tenga un buen tesoro en su corazón, que establezca un vínculo perfecto con nosotros, del cual podamos heredar el buen tesoro en su corazón, para poder establecer los vínculos que Él establece. Y que todo el mundo pueda llegar a ver que somos sus hijos y hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Porque si eso no se ve, el Evangelio es un verso. Pero eso es lo que se veía en la iglesia primitiva. Este es el único y verdadero testimonio de haber hallado el verdadero descanso en Cristo. Y en Juan 3 vemos el ejemplo de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que no tenía el amor de Dios en su corazón, que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos, de la élite de los judíos. Y esa es la élite verdadera, porque realmente era un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué le dice sabemos? Yo y mis compañeros fariseos, los maestros del pueblo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo sabemos. Sabemos que Dios está contigo. Lo sabemos. Y estos son los que después mataron a Jesús. No Nicodemo, pero los otros que también sabían lo mismo que Nicodemo. Por las señales que Jesús hacía, Nicodemo y los fariseos sabían que Jesús había sido enviado por Dios y que estaba con él. Y Nicodemo deseaba entender el significado de lo que predicaba y vivía Jesús, porque Jesús predicaba el Evangelio del Reino de Dios. Y Nicodemo veía ese fruto y quería saber por qué se veía eso en Jesús. Por eso vino a hablar con él, y Jesús aprovechó la ocasión para enseñarle que para llegar a morar donde estaba morando él, porque debían nacer de nuevo de Dios. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Cómo es eso el Evangelio del Reino de Dios? ¿Estaba Jesús en el Reino de Dios? ¿Habían llegado ellos al Reino de Dios? Entonces Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el Reino de Dios. O sea, tenés que nacer de nuevo para entender y ver eso, que es el Reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿no? Que no fuere lavado en la fuente y entrar al lugar santuario de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Porque hay que entrar. Primero hay que ser lavado en la fuente. Tiene que creer en el Cordero de Dios, después ser lavado, vestido del manto de la justicia de Cristo, después entrar al reino de Dios, recibir el Espíritu Santo de la promesa. Lo que es nacido de la carne, como nosotros, carne es. O sea, ¿qué somos nosotros? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No? Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y hay que recibir un nuevo espíritu, un nuevo corazón. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le estaba diciendo? Ahora, ¿quieres saber por qué? ¿Eh? ¿Ves lo que ves en mí? Porque eso le llama la atención a Nicodemo y vino a preguntar por eso. A ver, así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Eh? Ves el fruto, ves lo que pasa, sabes que Dios está con él. Pero no ves a Dios, pero ves el fruto. Y por eso sabes que es un hijo de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es lo que tenés que estar enseñando. Porque este es el Evangelio, es la promesa de Dios. Y lo que pasaba era eso, que Nicodemo estaba en la misma condición que el ángel de la Odisea. Pero lo que tenía de bueno es que tenía hambre y sed de justicia. Y fue a Jesús. ¿Y qué se llama Nicodemo? Lo que sabía. Y por eso Jesús le dice, mira, tenés que aprender para enseñar la verdad. De cierto os digo que lo que sabemos, de lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Pero fíjense lo siguiente, y ahora le habla colectivamente. Y no recibís nuestro testimonio. O sea, yo estoy predicando, los discípulos están predicando, y ustedes están viéndolo, pero no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, no solamente él, todos los fariseos, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, si les hablara directamente, y ya no en parábolas, no en símbolos, ¿creería? Jesús le dice, no. Por eso les hablaba en parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Nicodemo enseñaba lo que sabía, lo que había aprendido, como el ángel de la Odisea, que enseña lo mismo, y aún no estaba preparado para entender el verdadero significado del Evangelio del Reino de Dios, pero lo entendería. Y en Juan 3:13 Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo es esto? A ver, nadie subió al cielo. Y eso está claro, salvo Elías, o Enoc. Pero está hablando a él en ese momento. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo era eso? Que Jesús estaba en el cielo. Estaba con Nicodemo ahí. ¿A dónde estaba Jesús? Estaba en la tierra y estaba en el cielo al mismo tiempo, porque el reino de los cielos había venido a él. Su Padre estaba morando en él y él era parte de su templo. Como anuncia la profecía, era la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y lo mismo pasaría con sus hermanos. ¿Dónde estarían? En el cielo, pues serían parte del reino de los cielos, del reino de Dios, porque Dios vendría a morar en ellos, a hacerlos nacer de nuevo, de Él, como sus hijos. Y Él sería su Padre, y serían miembros de su familia, y de Él recibirían el nuevo tesoro que Él había prometido. Y el amor de Dios estaría en sus corazones, porque serían hijos de Dios. Y Jesús le sigue diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces acá hace una analogía. ¿Qué pasó en el desierto? Las serpientes ardientes estaban picando al pueblo de Dios y el veneno estaba corriendo por sus venas y estaban por morir. Y antes que ese veneno llegara a su cerebro y su corazón, ¿qué tenían que hacer? Ir al lugar donde Moisés había puesto en un madero clavada a serpiente y creer que Dios le iba a curar y que el veneno de la serpiente que está en sus venas iba a ser quitado e iba a ser puesto ahí.
Lo mismo con nosotros. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras venas, en nuestros corazones? El veneno de la serpiente. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Lo mismo, quitarlo. Por eso, justamente en la cruz o en el madero, quedaron clavados nuestros pecados, lo que Satanás reclama en nosotros, el veneno de la serpiente quedó ahí. Y el que fue clavado en la cruz, ¿quién fue? La serpiente. Porque Jesús resucitó. Pero venció a quién, al príncipe de este mundo en la cruz. Claro. Y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque los que adoran al cuerpo muerto puesto en la cruz están adorando no al Dios verdadero, está adorando al príncipe de este mundo, el que quedó clavado en la cruz. Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a quienes? A los pecadores, a los hijos del príncipe de este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y justamente, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa es la enseñanza más importante, ¿no? Porque no somos árboles buenos, si no establecemos vínculos buenos, no tenemos familias buenas. Y en la iglesia adventista no hay familias funcionales, porque el ángel de la Odisea no tiene una familia funcional, aunque a veces piensa que tiene que simular que sí, pero no es así, y necesita reconocerlo para que Dios pueda sanarlo. Como Nicodemo, aún estamos a tiempo para entrar por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios, nacer de Dios y llegar a tener el amor de Dios en nuestros corazones. Pero realmente llegar a ser hermanos de Jesús y tener el nombre de Dios escrito en nuestras frentes. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y feliz sábado. Que tengan un hermoso sábado todos ustedes. Y por supuesto, a ver, el ver y conocer nuestra condición es lo que nos lleva a Dios, es lo que nos permite tener una demanda de ser sanados, una necesidad de ser sanados. Es lo que nos permite tener hambre y sed de justicia. Por eso el ángel de la Odisea necesita conocer cuál es su verdadera condición y cuál es la promesa de Dios, porque para eso Dios nos está llamando. Bueno, vamos a terminar la grabación aquí.